Bueno, buenos días. Este es un vídeo que trata la idea de dignidad y a partir de una película, El hombre elefante, el clásico ya, de David Lynch, de 1980, para el curso sobre arte e imágenes del arte, del cine, de la literatura y normatividades sociales, económicas y políticas. El título es extenso. Básicamente lo llamamos la norma de la imagen y forma parte también del proyecto Cultura Jurídica Visual en la Universidad de Jaume I. Bueno, la dignidad es un concepto perfecto para poner de manifiesto las posibilidades, ¿no?, de esta forma de enfocar cuestiones básicas de la filosofía política, moral y jurídica como el de dignidad. Dignidad justamente es un concepto muy abstracto, untouchbar, dice la Constitución alemana de 1949, intangible, a menudo unida a un concepto también, a un adjetivo escasamente científico, así levemente metafórico, lo de inherente, ¿no? Dignidad inherente a los seres humanos. Bueno, ¿qué es la dignidad? Pues yo creo que este concepto justamente es muy apropiado para entenderlo a partir de las representaciones de determinadas ficciones. Esto implica asumir que una comprensión de la ética de la que partimos no tiene tanto que ver con las éticas formalistas, ¿no?, del tipo Kant, que observan o creen que es posible determinar la corrección de una acción a partir antes del momento en que se produce, ¿no?, a través de imperativos de tipo categórico, no sé, pues obra de tal manera que quieras que esa forma de actuar se convierta en una máxima universal, no trates a las demás personas como un medio, sino también como un fin. Hay la corrección de ética o moral de una acción se observa antes de que ésta suceda. Luego hay otro tipo de teorías éticas, ¿no?, de tipo más consecuencialista, que miran la moralidad o la eticidad de una acción después de haber sucedido, ex post, ¿no?, de tipo el utilitarismo de Jeremy Bentham. Pero luego hay otro tipo de teorías que me gustan mucho, que tienen que ver con la sociología dramática de Erving Goffman, también de Norbert Elias, ¿no?, en el sentido de que lo ético, lo moral, lo observamos en los demás y nos gusta o lo apreciamos o lo comprendemos en acciones de determinadas personas o también personajes de ficción, ¿no? Esta suerte de ética de las virtudes por las cuales pues, podemos decir que no existe la moral en los conceptos, abstracto, en el aire, ¿no?, sino en determinadas acciones. Y eso lo podemos observar en la literatura o en el cine o en la historiografía, cuando Sócrates se toma la cicuta, este filósofo que había sido una suerte de abejorro, ¿no?, en la nuca de la ciudad, de la polis de Atenas, también soldado, buen ciudadano, se toma la cicuta con una forma coherente y consecuente de hacer con su vida lo mismo que había dicho en sus discursos o en sus conversaciones, ¿no?, porque como sabes, era un filósofo ágrafo, ¿no?, que no escribió nada, pues en lo que dice que dijo Platón, o sea, lo que Platón dijo que dice que dijo. Bueno, el caso es que los discípulos que están asistiendo al final de Sócrates, antes de trazar su apología, pues observan un ejemplo moral, ¿no? Pero eso también lo podemos ver en el cine, en Zona de Peligro, la película de Cineman, con la actitud del personaje interpretado por Gary Cooper, etcétera, etcétera. Bueno, así que para introducir la idea de dignidad creo que es mejor verla en una escena que vamos a poner a continuación, en este vídeo breve, muy famosa de este film de David Lynch. Estaba pensando anoche que justamente por la casualidad de que dos de mis libros preferidos, que leí muy joven, a lo mejor con 14 años, por la fecha que leo aquí, La metamorfosis de Kafka y El hombre invisible, representan dos posibilidades de la literatura a la hora de echar luz sobre la relación entre el hombre y el mundo, ¿no? En unos casos, la percepción del individuo, una transformación de la percepción del individuo nos dice cosas acerca del mundo. Es lo que ocurre en El hombre invisible, de H.G. Wells, ¿no? Cuando el protagonista, Griffin, se hace invisible, observa el mundo de una manera distinta como lo había hecho con anterioridad. Observa el mundo y a las personas, ¿no?, o sobre todo a las personas, cómo son cuando nadie las ve,
Eso sucede en dos ficciones que me gustan mucho, que también están entre mis preferidas. Por ejemplo, el guión de Robert Dillon para una película, una estupenda película de Roger Corman, que fue X, o El hombre con rayos X en los ojos, ¿no? El clásico, en el que Ray Milland puede observar a las personas por, como si tuviera rayos X en los ojos, ¿no? Es el personaje interpretado por James Xavier. Y también aquí en este libro que tenía delante, de El hombre menguante, de Richard Matheson, cuando el protagonista, Scott Carey, observa el mundo ya no como un hombre invisible, ni como un tipo que tiene rayos X en los ojos, sino a partir de una transformación brutal de su perspectiva, ¿no? Que le hace introducirse al final en un universo atómico o subatómico. Bueno, en todos esos casos, en Richard Matheson, en Robert Dillon, en H.G. Wells, conocemos más acerca del hombre a partir de la forma de un cambio de percepción. Pero también puede suceder al revés, como pasaba en la Metamorfosis de Kafka, que es el mundo el que nos está dando una impresión de nosotros mismos. Si el mundo nos trata como un insecto, nosotros nos percibimos a nosotros mismos como un insecto, ¿no? En estos casos, que es como sucederá en la escena que vamos a poner del hombre elefante, lo que está en juego es la idea de reconocimiento. Es decir, si la dignidad es un concepto complejo, yo creo que conviene acercarlo de un lado a la cuestión práctica, que tiene que ver con esta ética observable en las ficciones o las relaciones humanas a partir de determinadas ficciones. Retener algunas ideas históricas de la idea de dignidad, pues por ejemplo, que hay dos usos básicos, ¿no? del término. En la Constitución española aparece así: de un lado en el artículo 10, la dignidad como un fundamento de la paz social, del orden social, que la tienen todas las personas, y luego la dignidad en un sentido más restringido, por ejemplo, la misma Constitución, cuando habla de la dignidad que debe tener el heredero de la corona, de ser reconocido como príncipe de Asturias. Ya para Aristóteles la dignidad es una suerte de predicado accidental, es decir, que tiene determinados individuos y otros no. En ese contexto pues, competitivo, agonal, de la sociedad griega antigua, ¿no? En la que cuentan tanto las cosas que se hacen, para Werner Jäger, el autor de Paideia, es el reconocimiento de las diferencias espirituales entre individuos, lo que subyace a una gran cultura, ¿no? Y el reconocimiento público, ¿no? Y entonces esa idea de dignidad viene de la antigüedad, pero está como reservada a algunos sujetos, a algunos individuos, muy ligado pues eso, a la axia, a la axiosis, a la idea de arete, traducida a veces de una forma un poco cursi como excelencia. Bueno, pero luego está la idea esa de dignidad como algo que deben tener todos los ciudadanos o todas las personas. Está así en la obra de Cicerón, en De Officii. Aquí tengo un libro que editamos hace poco dentro de esta colección de iconografía y cultura legal en distintas editoriales. En este caso en Canibal, la editorial valenciana, elegimos una imagen de la que Fulvia, la mujer de Marco Antonio, lleva la cabeza de Cicerón, este orador romano, que en el año 44 antes de nuestra era había escrito De Officii, que es una obra de referencia para comprensión republicana y de la idea de dignidad. Fulvia lleva la cabeza de Cicerón, al que han asesinado, y a la que llevan, su cabeza digo, al Senado, donde tantas veces destacó. Incluso ella se saca los alfileres del pelo y se los clava en la lengua, en una escena de un extraordinario dramatismo, ¿no? Bueno, el caso es que esta idea de dignidad tan intangible, ¿no? Tan untouchbar, como decía la Constitución alemana, hoy planea en diferentes ámbitos, por ejemplo en el político, la obra de Stefan Hassel, Indignaos, o por ejemplo en el preámbulo del artículo 1 y en el preámbulo de la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano, y en el artículo primero, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice que es la dignidad intrínseca de todos los miembros de la familia humana. Pues es una suerte de fundamento del catálogo que va a seguir, y luego dice en el artículo 1 que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho.
Ese concepto de dignidad se remonta luego en los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales en el año 1966, y normalmente se dice que es un fundamento, ¿no?, de la paz social, o del orden político o del resto de derechos, es decir, un terreno sobre el cual ya no hay que seguir, siguiendo con la metáfora, excavando, ¿no? Bueno, es lógico que también en nuestra Constitución pues encabece el artículo 10.1 todo el catálogo de derechos y deberes fundamentales, ¿no? Porque, ya digo, se entiende como una suerte de principio en la base de la organización social y política. Siguiendo una línea que se remonta a Kant, ¿no?, entre la distinción entre aquello que tiene precio y aquello que tiene dignidad. Lo que tiene precio es fungible, es intercambiable, lo que tiene dignidad no. Pero bueno, creo que he dicho demasiadas cosas más de las que quería antes de ver el vídeo, la escena de la película El hombre elefante. Vamos a verla y entonces vamos ya a la cuestión central, modestamente mi idea de qué es dignidad y cómo utilizarla. Bueno, Merrick regresa de un viaje, de un retorno a la explotación, en este caso en Bélgica, en Europa. Ha aparecido el vapor, de nuevo, el humo, ¿no?, que es parte de la poética de Lynch, cómo se difumina la realidad y aparece a su lado otro mundo, las excisiones. En el Eraserhead ya se inaugura, ¿no?, las primeras escenas. En la tercera parte de Twin Peaks, la dicotomía, ¿no?, entre el bien y el mal ha provocado a su vez dos universos. En Terciopelo Azul, por debajo de la vida idílica norteamericana, en American Way of Life hay un mundo oscuro de obsesiones, de terrores, al que accedemos después del hallazgo de la oreja entre el césped. En Carretera Perdida ocurre el interior del protagonista. En Corazón Salvaje, el amor de los dos protagonistas, de Taylor y Lula, con toda su sexualidad, pero también con toda su pureza, es muy distinto al que, por ejemplo, Bobby Perú, ¿no? Aquí los dos mundos siguen existiendo, pero se produce en una clave más política o sociopolítica y cultural, ¿no? La sociedad cultivada, que le ha tratado como un igual, a partir sobre todo del reconocimiento del Dr. Tripp, personaje interpretado por Anthony Hopkins. En un magistral uso del espacio y del sonido, John Merrick está descendiendo en la estación de tren y finalmente es acorralado donde ya no puede llegar más abajo, ¿no? Es en la esquina del urinario, y entonces hace esta declaración. Bueno, no soy un elefante, no soy un animal, soy un ser humano, soy una persona. Esta escena fundamental de la película, El hombre elefante, resume, a mi juicio, perfectamente la idea que mantengo de dignidad. La dignidad tiene que ver con la conjugación del reconocimiento y del valor igualdad. La idea de reconocimiento está tratada, como es sabido, por Hegel en numerosos pasajes de su obra, en la fenomenología del espíritu, en el pasaje de la dialéctica del amo y del esclavo, retomada más tarde por Axel Honneth, el sociólogo de la escuela de Frankfurt, en un sentido que tiene que ver con la igualdad
con la erosión, o con la final, o con la destrucción de todo un sistema de prejuicios y de barreras, de tipo fóbico, xenotipo, de prejuicio, que impida observar y mirar a los demás y tratar y reconocerlos como iguales, ¿no? En este sentido, la segunda idea básica, a mi juicio, del concepto de dignidad, junto con el de exigencia e igualdad, tiene que ver, y por eso lo tratamos en este vídeo, que tiene que ver con ficciones, con la cinematografía, con la ética de las virtudes, etc., con la mirada. En este pasaje donde John Merrick va descendiendo, también metafóricamente, ¿no?, hasta el urinario de la estación de tren, se culmina toda una progresión, o todo un itinerario, toda una serie de derivas que tienen que ver con la mirada. Si se ha visto la película, se recordará que el personaje interpretado por Anthony Hopkins, el doctor Frederick Treves, rescata a John Merrick, al hombre elefante, de la mirada de los espectadores, ¿no?, de la mirada que convierte en objeto aquello que ve, aquello que mira. Y donde el personaje del responsable del show, de la actuación del hombre elefante, de la exhibición, ¿no?, de este ser humano, no es particularmente el monstruo, sino que el monstruo son cualquier persona normal, cualquier ciudadano, cualquier consumidor, cualquier espectador, en la medida en que mira cosificando a la otra persona. En este sentido, se ha dicho a menudo que la película El hombre elefante, que es la segunda en la filmografía de David Lynch, es una película posterior a Eraserhead y anterior tanto a Dune como a Terciopelo Azul, es como una rareza en la obra del autor de Carretera Perdida, pero realmente no lo es. Si se ha visto, como digo, el film, el inicio onírico, la escena magistral entre humos, siempre la idea de niebla, la idea de velo, la idea de cortina, pues es un estilema, un rasgo del estilo de David Lynch, está presente, como está presente la idea de la existencia de dos mundos. Esto es toda una constante narrativa en la obra de Lynch, desde siempre, desde Eraserhead, Cabeza Borradora, hasta Mulholland Drive o la última entrega de Twin Peaks, ¿no? Por poner solo algunos ejemplos, en Dune es evidente que hay una contraposición de fuerzas, pero bueno, hay una fuente literaria, Herbert Dune, y quizá pues podamos observarlo mejor en Terciopelo Azul, donde tras la apariencia de un mundo idílico, de American Way of Life, una oreja caída entre la hierba es la puerta de acceso a el mundo oscuro, ¿no?, el mundo oculto. Es toda una obsesión de Lynch mostrar que bajo la apariencia se esconde otra cosa, ¿no?, bajo la superficie hay algo más. En el caso del hombre elefante, lo que es evidente es la deformación de la cabeza, sobre todo de Merrick, de todo su cuerpo, ¿no? Pero esa deformación deja ver otra deformación, que es una deformación social, ¿no?, una deformación en la mirada. Bueno, por terminar, lo de la existencia de dos mundos en toda la filmografía de Lynch, también está presente, por supuesto, la película, la adaptación va a llevar el título de la novela. Bueno, estaba pensando en Corazón Salvaje, ¿no?, donde en Wild at Heart, ¿no?, en Wild at Heart el amor entre Sailor y Lula, con toda su carnalidad, con toda su sensualidad, con toda su sexualidad, es un amor puro, ¿no? Y al lado de ese amor está toda la deformación sórdida, tanto de la madre, también en la vida real, del personaje de Lula, interpretado por Laura Dern, como del magnífico secundario, uno de los mejores de la historia del cine reciente, que era Bobby Peru, interpretado por William Dafoe. Bueno, en Twin Peaks también es evidente, otra vez la existencia de dos mundos, ¿no?, aquí una dicotomía de bien y mal. Son muchísimas las constantes de la filmografía de Lynch que es posible rastrear en esta película, ¿no? Pero por retomar la idea de dignidad, decíamos que tenía que ver con la conjugación de la igualdad y el reconocimiento, también con la mirada. Decíamos que Frederick Treves, el doctor interpretado por Anthony Hopkins, rescata el ser humano de la cosificación de la mirada en el espectáculo. Luego hay un pasaje o unas escenas muy emotivas, tanto con la actriz de teatro interpretada por Anne Bancroft con
como con la escena del té, ¿no? Donde el chico llora, hay que retener que Merrick era joven cuando el personaje real le sucedió todas estas vicisitudes y estaba, como le sucedió, por cierto, a Lynch, tal como cuenta en Atrapa al pez dorado, que tenía miedo de no gustar a los padres. El miedo de Merrick es muy conmovedor porque es la vergüenza, ¿no?, de que su fealdad no estuviera a la altura de la belleza de la madre, las expectativas de la madre. Hay muchas miradas más en la película, y yo creo que la forma en que miramos a los demás, de nuevo la idea de reconocimiento, es clave, ¿no?, en la idea de dignidad. Así que la dignidad es una idea que tiene que ver con el reconocimiento, que tiene que ver con la igualdad, y que funciona, a mi juicio, como una metanorma, es decir, una norma sobre normas, en un sentido convencional, en el sentido de que es una convención sobre convenciones, o sea, una metaconvención. Me refiero a convención, al acuerdo, ¿no?, al acuerdo con toda la conciencia de su artificialidad. Porque aunque es cierto que la dignidad, el concepto de dignidad, permite muchas adscripciones de naturaleza muy distinta, de tipo religioso, sobre todo en las religiones monoteístas que hablan de igualdad y hablan de verdad, las reveladas, ¿no?, el Islam, el judaísmo y el cristianismo, pues hay personas que ven la dignidad ahí, una suerte de atributo de los seres humanos como consecuencia de compartir un origen divino común, pero bueno, yo desde luego prefiero otro tipo de justificaciones de la idea de dignidad, que se sobran, que bastan a sí mismas, en tanto que sea un artificio, una convención, un acuerdo que sean los hombres, y que está, por cierto, en la nómina de lo mejor de su historia, ¿no?, de la biografía de la humanidad tomada en su conjunto, ¿no?, junto con la esclavitud, un gran atentado contra la dignidad, porque cosifica, que volvemos a la idea de Kant, de que distinguía que lo que tiene dignidad no tiene precio. Bueno, la esclavitud es un crimen contrario a la dignidad. Es contrario la idea de dignidad también a la explotación, ¿no?, etcétera. Pero justamente porque ha habido explotación y porque hay explotación, justamente porque ha habido esclavitud y sigue habiendo esclavitud, justamente porque sucedió en mitad del siglo XX, un siglo cruel, el escándalo todavía difícilmente comprensible, ¿no?, del asesinato masivo de millones de seres humanos de manera fría y calculada, la catástrofe, ¿no?, la Shoah, el Holocausto, donde no solo se vejaba y se asesinaba de forma masiva, ¿no?, sino que se cosificaba, se convertía en jabón, en harina, en lámparas, lámparas con la piel de seres humanos a multitud de personas, ¿no?, ya digo, a millones de personas. Pues la convención sobre convenciones, que es la dignidad, es la que aparece como fundamento de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? De nuevo, en mi opinión, en mi juicio, es una propuesta de un código normativo universal. O sea, no una deducción de la naturaleza humana, ni una cuestión a la que podamos decorar, sea en sentido metafórico o no, como hace la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, cuando habla de la gran familia humana, ¿no? Sino es un acuerdo, una propuesta de regulación de las relaciones entre los seres humanos y de los estados con los seres humanos y de las instituciones con los seres humanos, ¿no? Llamo la atención también sobre, en la película, donde es posible encontrar pues, algún eco de lo que mencionábamos al principio de este vídeo, ¿no?, de la Oratio de Hominis Dignitate, ¿no?, de Giovanni Pico della Mirandola, ¿no?, una obra de 1486 de este humanista italiano que celebra lo humano, ¿no?, el giro antropomórfico, antropocéntrico mejor, de la existencia, ¿no?, un manifiesto sobre la calidad de los seres humanos que tienen todos. Hay eco, desde luego, del humanista valenciano Juan Luis Vives, ¿no?, de su fábula de Homine, una obra de 1518, que es un encomio sobre la idea de la dignidad humana. Pero, a mi juicio, en un sentido histórico y social, que es como observo el derecho, no un sentido de hablar de derechos naturales, que me parece un oxímoron, es una contradicción en los términos, porque el derecho siempre es social, el derecho siempre es convencional, el derecho siempre es histórico, pues eso, como una propuesta de regulación de las conductas humanas, una propuesta de código normativo que no es universal de hecho, pero que puede ser universalizable. Algún aspecto más de la película a destacar, ya por introducir algunos elementos ya más puramente cinematográficos. A mí me encanta la fotografía en blanco y negro de Freddie Francis, ¿no? Freddie Francis
fue también director de cine, además de fotógrafo, autor de películas como Paranoiac, una película de 1963, muy conocido por haber participado con dos productoras a los que tengo mucho cariño, Amicus y Hammer, ¿no? La Hammer de las películas de terror, que es clásicos de Drácula, de Frankenstein, etc. El caso es que Frederick Francis es un extraordinario fotógrafo, Frederick Francis, que es responsable además de una de las mejores películas de episodios de terror, ¿no? Que originalmente se llamaba Tales of the Crypt y aquí se tradujo como Cuentos de Ultratumba. Si alguien la ha visto recordará la estupenda interpretación de Joan Collins o el episodio de las cuchillas, ¿no? Siempre la idea de la imaginación torturante de los seres humanos, un episodio que bebe mucho de la obra de William Waymark, Jacobs, ¿no? La pata del mono. Bueno, junto con Tales of the Crypt, Frederick Francis es el fotógrafo de dos de mis películas preferidas, de un tipo de cine muy comprometido socialmente, que fue el de los Angry Man, de los jóvenes rebeldes, enfadados, británicos, ¿no? Frente a la escasa realidad de las promesas de movilidad social vertical, de desarrollo personal, frente a la rigidez de las clases sociales en Inglaterra. En dos películas de Jack Layton, básicamente la que trata ese tema era Un lugar en la cumbre. También Frederick Francis es el fotógrafo de Innocence, que aquí se tradujo, de acuerdo con la obra literaria que adaptaba, Otra vuelta de tuerca, ¿no? La obra literaria de Henry James. Más sobre Frederick Francis, bueno, que su última película fue también con David Lynch, fue The Straight Story, ¿no? Una historia verdadera. Luego ya falleció de un accidente, de un golpe. ¿Qué más? La idea pues, muy típica de Lynch, del recelo de la superficie, en este caso es un recelo positivo, porque bajo la superficie deformada de John Merrick hay una persona extraordinariamente sensible. Retener, a mi juicio, que esta idea de dignidad, como hemos dicho, conjugación de la idea de reconocimiento y de igualdad. Luego hemos hablado de su sentido histórico, ¿no? Social, luego de que es una regla sobre reglas, una metaregla, un acuerdo, una convención sobre convenciones, una metanorma, por insistir en esta idea, ¿no? Sobre el resto de normas, no va dirigida de los hombres de uno para con los demás, ¿no? Porque ya hay otras cuestiones que podemos tratar en otro vídeo que tienen que ver con la exigencia de una suerte de comportamiento moral en relación con los otros, siempre de manera difusa, siempre de manera un tanto hipócrita. Pero aquí lo que se trata es de la exigencia de los demás para con un ser humano, es decir, y de los estados, de las instituciones, y del ejército, y de la policía, y de los médicos, y de la salud, por eso es tan importante el término de dignidad en bioética, para con uno, ¿no? Debe ser tratado a partir de un reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento de que con los seres humanos no se pueden hacer determinadas cosas. Evidentemente no caben los malos tratos o los tratos inhumanos y degradantes, básicamente no cabe la tortura, es uno de los pocos derechos que tiene un carácter absoluto, justamente porque la tortura es cosificadora de los seres humanos, les transforma en objetos sufrientes en este caso, no les reconoce esa dignidad, pero hay muchas más parcelas donde también es visible. Yo creo que el cine sigue siendo pues, ese vehículo capaz de enseñarnos en movimiento, a partir de esa ética de las virtudes que mencionábamos atrás, el significado de los valores, el significado de los principios, que no existen en el cielo de los conceptos, a menos que admitamos, y no es mi caso, un ateísmo dualista en un sentido moral, sino que lo llevan incorporadas las personas, son demandas que comprendemos a través de ficciones. Hemos hablado en este vídeo de dos tipos de ficciones. Una del tipo, la del hombre invisible de H.G. Wells, o la del hombre menguante de Richard Matheson, o el guión de Robert Dillon para X, el hombre con rayos X en los ojos, la película de serie B de Roger Corman, donde un cambio en los seres humanos hace que su percepción, una vez modificada, le dé noticia de cosas que no había reparado acerca de los hombres. Normalmente no son interesantes desde un punto de vista, no sé, romántico, o desde si alguien busca razones para el optimismo antropológico, sino lo que ven estos tres personajes, Griffith en El hombre invisible, Scott en El hombre menguante, o James Xavier
el personaje interpretado por Ray Milland en El hombre con rayos X en los ojos, no les gusta. Ven a los hombres comportarse cuando nadie los observa, eso sucede en El hombre invisible, lo cual da argumentos para esa sociología dramática que tanto me gusta, de la que hemos hablado aquí en una ocasión, la sociología dramática, entre otros, de Erving Goffman o de Norbert Elias, en el sentido de que se asume que el comportamiento social tiene mucho que ver con la asunción de roles, de papeles, ¿no?, en el teatro del mundo, valga la metáfora. Tampoco le gusta a Richard, el personaje de Scott en Richard Matheson, lo que ve cuando cambia de escala, ni le gusta desde luego a Ray Milland ver el mundo, ver el hormigón, las estructuras que sostienen nuestra existencia. Bueno, frente a ese tipo de ficciones a través de las cuales conocemos el mundo por la percepción de unos determinados individuos, hay otro tipo de ficciones, por ejemplo La metamorfosis de Franz Kafka o la novela gráfica Maus de Art Spiegelman, donde sucede lo contrario, ¿no?, que es el mundo, la manera que el mundo ve al individuo, lo que acaba afectando a su vida entera, ¿no? Si el mundo trata, la administración pública, el resto de seres humanos, a un ser humano como un insecto, pues se levanta convertido, como en la novelita de Kafka, en un insecto. O si, de acuerdo con la obsesión, ¿no?, enfermiza de Goebbels y compañía de asociar al judío con la rata, pues será tratado como un animal, como un roedor, como algo que no tiene, al que no se le reconoce, ¿no?, una dignidad. Hemos tratado de echar luz sobre este concepto abstracto a partir de una representación, ¿no?, de la realidad, en este caso es una historia real, la de John Merry, contada por David Lynch, y nada, poco más que añadir. Agradecer la atención si nos habéis visto. Recordad que esta es la línea, la norma en la imagen, que un título más extenso es reflexiones sobre la normatividad, tanto social, moral, ética, económica, política, jurídica, a partir del arte, la literatura y la música. Y nos vemos en un próximo vídeo. Muchas gracias.